Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de la expansión urbana, la desigualdad y las protestas sociales del campo y de la ciudad. Las tres últimas décadas del siglo XX mexicano fue un periodo difícil en el que sucedieron varias crisis económicas, como la crisis de la deuda, la crisis del petróleo y las distintas devaluaciones que impactaron profundamente en el bienestar de la población. En un intento por encontrar una solución a los problemas, entre los años 80 y 90, los gobiernos mexicanos empezaron a adoptar un nuevo modelo económico que ponía el énfasis en la libre competencia, la apertura de fronteras comerciales y la reducción de la participación del Estado en la economía, que es el modelo neoliberalista. Con la adopción del neoliberalismo durante los últimos años del siglo XX, México se integró a acuerdos comerciales internacionales, como el Tratado de Libre Comercio, buscando la libre competencia y el intercambio de productos en nuevos mercados que impulsarían el desarrollo del país. Pero el problema fue que la libre competencia no se efectuó bajo las mismas condiciones para todos los países que entraron en el tratado, porque México no tenía un grado de industrialización que fuera competente con el de Estados Unidos y Canadá. Dicha competencia desigual ante los demás países provocó que algunas empresas mexicanas quebraran. Sin embargo, las que sobrevivieron fueron las que abarcaron y atendieron las necesidades del mercado externo, poniendo entonces el mercado externo sobre las necesidades del mercado interno. Es decir, dio prioridad a lo de afuera, dejando de lado a lo de adentro. El nuevo modelo trajo cambios positivos que modernizaron las formas de vida en nuestro país, como la llegada de nuevos productos y servicios y el ingreso de las nuevas comunicaciones, lo cual caracterizó la situación de nuestro país en aquellos años, porque hubo una combinación de procesos modernizadores y renovadores, con la persistencia y agudización de antiguos problemas sociales. Entonces, a finales del siglo XX, nuestro país experimentó un proceso acelerado de crecimiento urbano que estuvo aparejado con un aumento de la pobreza y la desigualdad. Comencemos analizando el crecimiento de las ciudades que fue impulsado por los movimientos de migración interna y la urbanización. La migración interna son los movimientos de las personas dentro del mismo país, que pueden ser causados por la falta de acceso a servicios médicos o por buscar oportunidades de estudio y también de trabajo. Entonces concluimos que las personas migran para buscar mejores condiciones de vida y durante el siglo XX en México, esta migración se daba principalmente desde el campo hacia la ciudad, generando enormes oleadas de nuevos habitantes que llegaban a las ciudades, incrementando la demanda de servicios públicos y oportunidades de trabajo, y dando paso a un proceso de expansión urbana. La migración no era un problema en sí mismo, sino que las autoridades no pudieron dar una respuesta adecuada al crecimiento rápido en las urbes. Para poder acoger a todas esas personas era necesario garantizar una gran cantidad de servicios básicos que iban desde la vivienda hasta el transporte. Los servicios se concentraban en las partes centrales y más antiguas de la ciudad, mientras que los nuevos migrantes que llegaban solían asentarse en las afueras y los alrededores, debido a que esos espacios eran más accesibles económicamente, aunque carecían de la mayoría de los servicios básicos. El aumento de la población en las periferias hizo que la mancha urbana creciera, frecuentemente de forma desordenada y sin planeación. Entonces, el crecimiento de las ciudades fue por los migrantes que formaban asentamientos irregulares a las orillas de las ciudades. Ellos se instalaban a vivir en terrenos baldíos que no formaban parte de las ciudades en sí, pero en un futuro se integraron a la limitación de la ciudad. Pero la velocidad con que esto sucedía no le permitía al gobierno dar una respuesta adecuada, lo que dejaba en la marginación a esa zona por falta de servicios elementales, como el servicio del agua potable o el gas. Entonces, la expansión urbana a finales del siglo XX fue un proceso muy acelerado que se dio de manera desordenada y que estuvo relacionado con el aumento de la desigualdad, porque en las nuevas zonas urbanas no todas las personas
tenían acceso a los mismos bienes y servicios. Misma situación que aún nos afecta. A pesar de que el racismo surgió desde la conquista, esta ha sido una actitud que aún comete injusticias y profundiza la desigualdad. Esto es importante entenderlo porque la discriminación, junto con la falta de acceso a servicios como la educación y también la salud, aumentaron la desigualdad que fue característica en los últimos años del siglo XX en México. En esta época de la que estamos hablando, surgieron también varias organizaciones no gubernamentales que buscaron proteger los derechos de diversos sectores. Además, en el año de 1990 se creó la Comisión Nacional encargada de promover y proteger los derechos humanos, especialmente ante los abusos cometidos por funcionarios públicos y el Estado. Te estoy hablando de la CNDH, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aunque como resultado de los conflictos en la década de los 60, en especial tras la represión del movimiento estudiantil de 1968 en Tlatelolco, comenzó una mayor participación civil que buscaba vigilar que se respetaran los derechos humanos, civiles y también los políticos. Un caso que puede ayudarnos a ejemplificar la lucha por los derechos humanos que se dio en aquellos años es el del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero de 1994. El EZLN, como se le conoce al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se levantó en armas para defender los derechos colectivos de los pueblos originarios. En sus inicios, el EZLN se formó como un movimiento de resistencia ante los cambios que provocó la adopción del nuevo modelo económico neoliberalista y que, aunque pretendió ser una salida al periodo de crisis que se vivió entre los años 70 y los 80, tuvo como consecuencia la agudización de la desigualdad y el aumento de la pobreza. Este movimiento popular denunciaba las fallas del sistema y promovía una toma de conciencia acerca de los cambios que era urgente hacer para construir una sociedad más justa. Ahora que ya conoces las problemáticas del México contemporáneo, estas las podemos clasificar en 3 aspectos, las cuales no son muy diferentes a las que aún existen en el país. Estas son la expansión urbana, la pobreza y la desigualdad. Además, recuerda que los movimientos sociales buscaban erradicar la desigualdad de aquel entonces y la discriminación. Espero que te haya sido muy útil este video. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.